agradecer la presencia de todos ustedes en esto que intenta ser un cálido espacio, también amical, amistoso, para intercambiar acciones respecto de esta problemática tan anómala que nos embarga a todos y que nos compele, nos confronta y desafía a todos. Y esto del desafío es muy importante, no tenía pensado decir esto, pero ya que estoy, lo voy a decir, porque en definitiva el hombre de derecho es un hombre que da respuestas. Y frente a la problemática que eventualmente, tal o cual problemática, que embarga a la sociedad o que se presenta ante la sociedad, el abogado es un sujeto proactivo que tiene que tener la capacidad y que se ha caracterizado a lo largo de la historia de tener la capacidad para brindar respuestas. Y estas respuestas tienen que ser justas o por lo menos aproximarse a la justicia. Dicho esto, simplemente que fue una reflexión improvisada y les pido disculpas por ello, sí agradecer a todos los participantes, en particular al doctor Carlos Enciantes, a la doctora Araceli Díaz, al doctor Efraín Torres, al doctor Marcos Córdoba. Bueno, tenemos la suerte porque confirmó su presencia, seguramente se sumará después al doctor Luis María Caterina, que son los decanos, nada menos, de las facultades de Derecho y Educalidad, que tienen presencia en nuestra casa. Dado que, bueno, hay problemas de conexión, voy a hacer lo más breve posible. En esta ocasión, y con motivo del mes del abogado, lo que queremos es reivindicar a nuestros colegas, reivindicar a la abogacía, y en particular considero que es una ocasión propicia para reivindicar lo jurídico, que paradójicamente muchas veces se pierde de vista, queda como invisibilizado o como diluido. Reivindicar, quiero decir, la especificidad de lo jurídico. Poner de relieve al derecho como elemento de forma, ordenador, organizador y transversal de la realidad social. Lo jurídico tiene por esencia lo justo, y esto casi que para nosotros al menos es de perogrullo. Y existe en las relaciones humanas. Cuando nos atenemos a sus indicaciones, las relaciones sociales florecen con toda su energía y magnificencia. En sociales, al menos la realidad social, en hacernos saber las nefastas consecuencias que se derivan de apartarnos de esa senda de lo justo. Por eso el abogado, su tema es lo justo, su tema ante todo es la justicia. Se suele hablar con un vocabulario funcionalista que es pertinente del operador jurídico y está muy bien, pero hay que entender, me parece a mí, y hay que reivindicar o poner de relieve esta idea de que el operador jurídico es un operador de la justicia, es un operador de lo justo. Esto es en esencia, o por lo menos esto es a lo que se debe aspirar. Muy brevemente, insisto, aparte es incómodo así hablar desde como si fuera una radio, ¿no? Pero en lo que atinente a la formación del abogado, simplemente me permito rescatar, ya que estamos en tren de reivindicaciones, digamos, de resaltos, me permito rescatar como docente que la formación del abogado debe ser completa, amplia e integral. El abogado no es un gestor de litigios, ni tampoco un gestor de papeles, ni tampoco un gestor de leyes. En rigor de verdad, el abogado es el hombre que por la formación que recibe en la facultad y después en el ejercicio de su arte, que no es solo una profesión, es un arte, es capaz de hacer este pasaje de las grandes cuestiones que anidan o que subyacen en lo más profundo de las relaciones sociales hasta los detalles procesales, reglamentarios y operativos, intentando esta visión de todo eso y abordando la realidad desde esta múltiple perspectiva o desde esta perspectiva multifocal. El abogado es un constructor de paz, no solo porque participa junto con los magistrados y los auxiliares de la justicia en general, no solo porque participa de la resolución pacífica de los conflictos, sino por lo que decíamos antes, siendo un agente de lo jurídico, siendo un agente de lo justo y de la materialización de lo justo, es un constructor de paz por aquello Hipona supo resaltar en el siglo V después de Cristo, con tanta claridad, porque no hay sin justicia. El abogado es un y he ahí la raíz de por qué decimos que el abogado y la abogacía en su fondo, en su esencia, es prenda de paz social. Estas eran las breves reflexiones que quería compartir con ustedes. Les agradezco infinitamente y le paso la palabra a mi colega María Clara Pividoli.
Gracias, Pablo. Creo que logramos seguir el sentido. En el ámbito de este espacio del Instituto de Derecho de Ética y Formación Profesional, damos la bienvenida y le damos la palabra al presidente de nuestro colegio, el doctor Carlos Mencini. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, colegas, amigos y amigas, porque la verdad que de eso se conforma todo este grupo. La verdad que, bueno, estamos en una semana del abogado que va a terminar el día sábado con una exposición de todo lo que se ha hecho y un agasajo, especialmente al abogado y a la abogada que todos los días litiga y que conforma el ejercicio profesional. Digamos, nosotros estamos muy apegados y muy en contacto con el litigio, con el conflicto. Yo me hice unas anotaciones para no perder el hilo, porque también me interesaba plantear, cuando plantean el papel social del abogado, el abogado como agente de paz social, siempre entendemos que hablamos de una sociedad comprendida dentro de un Estado de Derecho y una sociedad democrática. Esa es la sociedad que entendemos. Puede haber otros conceptos, pero creo que como punto de partida, la defensa de la paz social hace que el abogado sea el contralor justamente de las garantías constitucionales que defienden el Estado de Derecho. Si pensamos que hay otro tipo de Estado o otro tipo de valores para sostener la paz social, bueno, será un tema que se los dejo, veremos, hablaremos, pero yo entiendo la paz social entendida dentro de los valores del Estado de Derecho y la democracia. Ese es como primer punto, ¿no? La paz social entendida como finalidad inherente al concepto mismo del derecho. En estas anotaciones y estas ideas que introduzco, digo, el derecho no es más que la herramienta ideada por el ser humano para excluir la violencia de la resolución de los conflictos. A lo largo de toda la historia se dio una larga marcha para sustituir la fuerza por el derecho, como modo pacífico de resolución de conflictos. Hoy nosotros vemos día a día, nos tocó con esta pandemia un gran incremento de conflictos personales, conflictos institucionales. Hemos escuchado de todas las campanas y todas las posiciones. Y creo que el abogado es el nexo entre todas esas cuestiones, la persona, el vulnerable, el acceso a la justicia, el actor institucional, el actor profesional. Y en definitiva, hoy, ocasionalmente, represento a un conjunto, un colectivo de abogados por medio del Colegio de Abogados, en donde el Colegio de Abogados representa justamente un actor fundamental para lograr la paz social. La paz social que digamos que sabemos y conocemos los distintos objetivos y medios del Colegio de Abogados, en donde hay distintos institutos, ¿no? Institutos de ética, consultorio jurídico, tribunal de ética, todas unas cuestiones de desarrollo técnico y académico que apuntan a la paz social. Vemos como abogados que otros abogados y abogadas hay un permanente litigio, no solamente con el tribunal, sino con sus clientes, con nosotros, entre nosotros. Creo que en esta breve introducción que les hago, como garantes del Estado de Derecho y de la institucionalidad del colegio, tenemos que hacer un gran esfuerzo en llegar a la paz social y que sea el abogado garante de esa paz social que se construye muy dificultosamente, día a día y con todas las gestiones y actos, y esta reunión justamente también es un medio para construir esta paz social. Con esta breve introducción, presento el colegio, presento ahí amigos, aquí también en el foro, presidente de institutos, comisiones, decanos y demás, que bueno, intercambiaremos posiciones sobre todas estas cuestiones. Les agradezco mucho la invitación y voy a participar con gusto del debate que se desarrolle. Muchas gracias. Ahora vamos a comenzar la mesa de diálogo, como la decidimos llamar, donde los representantes de las facultades de Derecho de las universidades que están aquí en Rosario
van a poder ofrecer e intercambiar respecto de la formación en ética que se da en estas instituciones. En primer lugar, entonces, presentamos a la doctora Araceli Díaz, quien viene en representación de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Su decano, el doctor Hernán Bota, ha expresado que no puede estar presente por compromisos previamente asumidos, para lo cual se disculpa, y bueno, envía sus saludos para todo el evento. La doctora Araceli Díaz, bien, ha sido la primera mujer presidente del Colegio de Abogados en 100 años de vigencia de esta institución, la actual vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, académica, profesora titular, docente, investigadora, integra en representación de la universidad la comisión directiva del Espacio de la Memoria del Servicio de Informaciones de Rosario. Profesora destacada del Consejo Municipal de Rosario, entre otros antecedentes. Muchas gracias, Araceli. Gracias, Clara. ¿Eso significa que tengo que hablar o vas a presentar a los otros dos? Quizás a lo mejor podemos ir presentándonos a medida que exponemos. Gracias. Bueno, no fue fácil preparar esto, porque empecé a escarbar un poco y trabajé el tema de la ética profesional y después busqué algunas cosas antiguas e ingresé en el camino de las cuestiones morales y llegó un momento en que volví a leer el tema y me di cuenta que lo que tenía que hacer era hablar del plan de la Facultad de Derecho. Entonces retomé los hilos y la verdad es que he pensado que esta idea que han tenido es una muy feliz idea de la que me da mucho gusto participar, sobre todo en la Semana del Abogado y la abogada, ya que somos más mujeres que hombres en la matrícula, y la verdad es que creo que es un tema que quizás deberíamos sentarnos a conversar con mayor asiduidad. En nuestra facultad, en su primer plan de estudios, que fue el que yo cursé, había una materia práctica que se llamaba precisamente ética profesional. Yo la debo haber cursado, estaba sacando números en el año 67, que además en la Facultad de Derecho se hizo un gran congreso de ética en el que al que vinieron importantísimos y destacados jurisconsultos para hablar del tema de la ética, de las dos formas de la ética, o de los dos miramientos de la ética, desde la filosofía y desde la práctica profesional. Me acuerdo como si fuera hoy de aquel congreso que para nosotros movilizó la facultad porque era una cuestión excepcional. Nosotros en este momento tenemos funcionando dos planes de estudios. Un plan que llamaremos Plan 2012, que es un plan un poco más antiguo, que fue retocado varias veces. No tiene ética en este plan, pero tiene de las discusiones de ese plan la idea de la transversalidad de la ética en las asignaturas. En algunos casos es esencial el tratamiento de la ética, porque si vemos en filosofía del derecho, en introducción a filosofía de las ciencias sociales, también en introducción al derecho, todas ellas de alguna manera tocan la ética. Pero siempre parece que estuviera más cerca del procesal, que a mí creo que es una especie de deformación profesional pensar que solo el procesal es el que está pegado a la ética. Nuestra práctica profesional supone que es una combinación entre el conocimiento académico y el ejercicio, la acción de eso que nosotros realizamos como abogados en cualquier rubro que estemos trabajando.
en el que se requiera un título de abogado. No importa si somos creadores de derecho, intérpretes del derecho, si nosotros somos consultores, en todos los casos hay que pensar en una ética profesional. Entre los fines de la Universidad Nacional está la docencia, la investigación y la extensión, que tienen que funcionar aceitadamente. En esto de la docencia, que digo que nuestro plan 12 no tiene específicamente una materia de ética, en el plan nuevo, plan 16, está previsto que nosotros, en el último semestre de la carrera, tengamos un seminario de formación profesional que tiene como asignatura específica la práctica profesional y comunitaria supervisada, y allí radicará la ética. Así está previsto en nuestro plan, de modo que nos quedan rezagados bastantes alumnos aún del plan viejo, pero los que están ingresando ya hace varios años, 5 años, son todos con el plan nuevo y tendrán la ética en su formación. Pero hay otras áreas en donde sí hay cuestiones éticas, en este plan nuevo y en el plan viejo, en 2. Específicamente, en el consultorio jurídico gratuito, en donde los estudiantes tienen que hacer sus prácticas profesionales y por lo tanto tienen que aprender de sus docentes la ética profesional. Y en el seminario, porque en el seminario trabajamos en 2 cuestiones que nos parecen muy importantes a la hora de fijar pautas que tienen que ver con los derechos de autor, con la citación de otras voces a nuestro texto, al que estamos escribiendo, y por otra parte con el trabajo de campo, ya sea en entrevistas que se hagan o cuando se hacen alguna suerte de trabajos estadísticos muy primitivos, pero el respeto a la persona, a los sujetos que son entrevistados, la no intromisión en la vida privada, una serie de principios básicos de las reglas que tienen que regir en la ética del estudiante que está trabajando. Porque además el trabajo estará en la biblioteca de la facultad para la lectura de cualquiera que quisiera hacerlo. Motivo por el cual esos miles de trabajos que tenemos tienen que tener un control por parte de los docentes tutores acerca de la autoría de los textos que se citan y el trabajo que hacemos nosotros desde la cátedra para el control de los trabajos de campo. Nosotros tenemos un importante grupo de gente que hace investigación, docentes y estudiantes. Voy a dejar de lado un poco los docentes para ocuparme primordialmente de los estudiantes. Tenemos ahora en este momento, según me ha dicho la secretaria de Ciencia y Técnica, Erika Naborczyk, a la que consulté, que hay alrededor de 40 estudiantes trabajando en investigación. Todos ellos han tenido que hacer una declaración jurada de los principios del Helsinki y el de Nuremberg. Hacen una declaración jurada que tiene que ver con la ética y el respeto a la persona humana. No es un mero acto formal. Los estudiantes toman contacto con eso, con esa limitación que significa trabajar con el ser humano, el daño que se le puede causar. Y eso es invalorable. La Universidad Nacional de Rosario tiene un comité de ética ya hace, me parece que es en 2008 que se creó el comité de ética, que controla los trabajos de investigación de todos los investigadores en las cuestiones vinculadas con la ética. Y nuestra facultad tiene un comité de ética creado en 2018, que tiene principios fundamentales y que tiene una serie de requisitos que
me parece que debería citar. La reflexión y la práctica de la ética en la comunidad de investigadores científicos mediante la docencia, la divulgación y el debate sobre las implicancias éticas de las acciones y las decisiones desarrolladas en el marco de la investigación, sus consecuencias y su alcance. Creo que eso engloba toda la actividad que podríamos mencionar como cuestiones de la ética. Los proyectos de investigación tienen un control específico por parte de este comité de ética que tenemos en la facultad para poder seguir avanzando y ser sometido a la opinión de los expertos foráneos, a los que vienen de otras universidades. También tienen reglas de ética el SUR, que es el Centro de Investigaciones de nuestra universidad. Nuestros investigadores del CONICET, que están en el CONICET, también tienen sus reglas de ética. Y también los investigadores del Programa Nacional, que están categorizados como docentes e investigadores, todos. Y el otro tema que para nosotros es importante es el de extensión. La tarea de extensión es altamente delicada porque los proyectos de extensión que se realizan por parte de los estudiantes tienen que estar muy controlados por parte de docentes que trabajan a la par de los estudiantes que están haciendo estos trabajos en la sociedad que nos contiene y nos sostiene. Sostiene la Secretaría de Extensión, que el secretario es el doctor Gonzalo Luciani, un consultorio jurídico barrial. Allí trabajamos como con el consultorio jurídico, solo que es una tarea que los estudiantes realizan vocacionalmente. Allí están las reglas de ética preferentemente informadas a los estudiantes para que no se cometan errores. En especial el tema que nos es muy valioso, que es el del secreto profesional. Hay un trabajo en común con la Facultad de Medicina también de nuestra universidad, que trabaja con personas en situación de calle, a las que se ayuda en lo que a nosotros del derecho nos compete, que tiene que ver con a lo mejor la falta de documentación, algún tipo de búsqueda de familiares, etcétera, en el que esta cuestión de la conservación de la no divulgación de datos también es esencial. Tenemos un hermoso proyecto que se llama de jóvenes ciudadanos, en la que la facultad recibe estudiantes de cuarto y quinto año de las escuelas secundarias para trabajar, que son de toda la provincia, ya no son solo de Rosario, para aprender labor parlamentaria. Trabajan más de un par de días, trabajan en comisiones, en pequeños grupos, para saber lo que es la labor parlamentaria, para saber cómo se defiende, con qué argumentos, etcétera, y el respeto de las reglas, de las opiniones ajenas, y también la reserva cuando esos proyectos que trabajan tienen que ver con cuestiones que hacen a personas que pudieran sentirse agraviadas. Esto es una cosa que, esto fuera de lo que puedo decir desde el punto de vista objetivo, desde el punto de vista subjetivo es una enorme felicidad verlos cuando se reúnen todos en los jardines y discuten y realmente en un plano de camaradería que da gusto verlo, chicos de toda la provincia que antes no se conocían.
En realidad de lo que se trata es de que nosotros podamos decir qué está bien y qué está mal, lo bueno y lo malo, lo que es aceptable y lo que es intolerable, esa distinción entre lo que se hace y lo que debería hacerse. Quizás la discusión está si tenemos que tener una materia que enseñe la ética o si la tenemos que dividir en trocitos cada vez que trabajamos cualquier tema de derecho. Yo soy de la segunda opinión. Me parece que si nosotros tuviéramos una materia aislada, los estudiantes leerían las cosas y después... Me parece que hay que unirlo con las cuestiones, los principios de la ética, los que aprendemos no en la facultad, no en la secundaria, no en la primaria, lo aprendemos en nuestra casa, lo que está bien y lo que está mal. Lo seguimos trabajando a lo largo de nuestra vida, pero lo cierto es que las reglas son esas. Son las reglas, famosas reglas morales, más o menos universales, más o menos admitidas y que se van modificando, pero hay algunas que son permanentes. El derecho a tener una vida significa la obligación de mi parte de respetar la vida de los otros, el de ayudarnos, el de respetar el secreto y todos los otros principios que además aprendemos para poder manejarnos en la vida. De esto me parece que es de lo que se trata y de ratificarlo en cada enseñanza del concepto académico de la materia que se trate, también cómo debe hacerse cuando se practica. Me parece que hasta ahí me he excedido de tiempo. Gracias. 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 Vamos a continuar con el resto de los participantes de esta mesa y después, si quieren, abrimos un espacio para intercambio. Y ahora presentamos al doctor Córdoba, Marcos Córdoba, profesor titular de Derecho Civil por la UBA, presidente de la Academia Internacional de Derecho de Sucesiones, doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Buenos Aires y actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Abierta Interamericana. Buenas tardes, doctor. No, tiene que activar su micrófono para poder... Buenas tardes, perdón, los saludo nuevamente y vuelvo a reiterar mi enorme satisfacción por estar con ustedes en este caldo de cultivo de pensamientos valiosos. La escuchaba con muchísima atención a la doctora Díaz, siempre que he tenido la oportunidad de recibir sus expresiones, he aprendido mucho, como también he aprendido mucho de todos los que están presentes en cada oportunidad en que escuché y recibí de ellos, durante el trabajo en que pude ser colaborador con el doctor Yuro Caldani en la Universidad de Buenos Aires y en algunas otras tareas aisladas en la Universidad de Rosario. Son todas oportunidades de enriquecimiento que yo tomo para convertirme en el eco de los pensamientos de ellos y poder transmitírselos a otros. La doctora Díaz recién hablaba de si la ética debía ser enseñada y si se debía formar en ética a través de una materia específica, particular, o si era conveniente hacerlo en trocitos, es decir, seguramente podríamos identificar esto con hacerlo de una manera transversal a todas las materias que componen la formación, así como en la Argentina se advierte cierta tendencia a una especialización vigorosa de toda la enseñanza,
que en otros países no se produce. La Argentina tiene como materias específicas, individuales, por ejemplo, todo lo que hace el medio ambiente, cuando en otros países cuyas culturas jurídicas nos forman, esto lo ven así, como parte del derecho administrativo, como parte del derecho constitucional, como parte del derecho privado. Y son todas cuestiones que es muy bueno que quienes tanto saben las expongan para que sean elementos de consideración, que los que tenemos la posibilidad de participar en el diseño de las programaciones de enseñanza, los podamos llevar para el beneficio de todos. Y en esto me resulta interesantísimo también ver el título de este diálogo que provoca el Colegio de Abogados de Rosario, el valioso Colegio de Abogados de Rosario, que siempre nos lleva también a pensamientos profundos. Estamos hablando de la ética y yo estoy viendo la ética a partir del comportamiento humano en comunidad. Estoy viendo la ética pensada como el hacerse cargo de las situaciones de otro, como advertir la existencia del otro, las necesidades del otro. En definitiva, encuentro una relación directa entre la ética y la solidaridad, una relación de construcción, de integración también con la buena fe, y encuentro que esto, como bien dice la doctora Díaz, debe ser derramado y disperso en toda oportunidad de enseñanza y en toda aquella acto en que nosotros podamos provocar la comprensión de las estructuras jurídicas. Es decir, lograr que los individuos de los que tenemos la responsabilidad de contribuir en su formación se compenetren en ello y resulten esto de sus actitudes espontáneas y no de comportamientos rígidos y artificiales. A mí me resulta sumamente valioso y todo esto que ya les digo, los vengo escuchando a ustedes desde mucho tiempo atrás, lo he podido volcar en la enseñanza. En la Facultad de Derecho de la Universidad Abierta Interamericana, hace un tiempo modificamos los planes de estudio cuando ya preveíamos que iban a comenzar a regir las nuevas normas de procedimiento en materia penal, que se anunciaban, cuando ya se anunciaba la inminencia de la vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, que también nos hace participar en función ética cuando analiza y pone como exigencia atender el comportamiento en referencia a las necesidades del otro, cuando se atiende a la situación de los discapacitados. Y en definitiva, si nosotros pensamos, el ejercicio de la abogacía es eso. La abogacía, por la cual hasta desde el periodismo se tiene cierto desprecio por los valores ejercidos desde ella, sin embargo, es víctima de esto por la falta de comprensión de cuál es su rol. El rol del abogado es hacerse cargo de las necesidades del otro. El abogado en sus ejercicios, en todos los que mencionó la doctora Díaz, como constructor, como un colaborador en la construcción del derecho positivo, de las doctrinas autorales, de las doctrinas jurisprudenciales, siempre cuando asiste, cuando patrocina o representa, lo está haciendo en procura de cumplimiento de objetivos de terceros, que son los que acuden a él para ser asistidos ante su necesidad. El rol del abogado es un rol puramente solidario, y el comportamiento solidario es comportamiento ético, porque es el comportamiento humano en comunidad atendiendo las necesidades del otro. Y el abogado actúa en eso en todos sus roles y permanentemente. Cuando el abogado participa para que el legislador conozca cuáles son las modificaciones legislativas necesarias, no está pensando en una ley para él, está pensando en una ley para la sociedad. Cuando elabora la doctrina o elabora la jurisprudencia, lo está haciendo pensando en el otro. Cuando el profesor enseña, el profesor recibe de los alumnos sus gestos, sus necesidades, y los devuelve con aquello que le provoca al alumno, no un cúmulo
de memoria, un cúmulo de datos, sino una capacidad de comprensión útil aún que se modifique el dato. Se puede modificar la ley, que es el dato, pero la comprensión del funcionamiento de la estructura jurídica sigue estando vigente. Por eso es que el rol del abogado en la enseñanza del derecho tiene como fundamento el hacerse cargo de las necesidades del otro, así como el abogado lo hace en todas las oportunidades en que se le presenta esa circunstancia. La Facultad de Derecho de la Universidad Abierta Interamericana, en el 5º año de la carrera de abogacía, tiene una materia que podríamos llamar reciente o moderna, que se llama deberes del abogado. Nos enseña ahí cuáles son los derechos del abogado. Se enseña ahí cuáles son los deberes del abogado. Es decir, se le enseña al alumno a ponerse en el lugar de asistir a las necesidades del otro. Yo creo que lo que hemos dicho va a servir como un memorándum que abra las ventanas al pensamiento de personas que, como ustedes, son las preparadas para elaborar las estrategias que hagan que en el ejercicio de la abogacía se comprenda cuál es el rol social de la abogacía, así como cuál es el rol de la ley, cuál es la función de la ley. Yo me rebelo contra la manifestación que sostiene que los códigos, las leyes en general, son los elementos para solucionar conflictos. No son elementos para solucionar conflictos, son un elemento para evitar el conflicto, son un elemento para complementarse en la relación intersocial para causar su armonía. El comportamiento ético es eso, ponerse en el lugar del otro. Aún el empresario que piensa responsablemente, piensa en la relación sustentable a partir de atender la necesidad de satisfacción del otro. Eso es lo que hace el abogado en general. No podemos hablar de las excepciones. Las excepciones existen en todas las funciones, en todos los roles y en todas las especialidades. El abogado en general es eso, es el que se preocupa por las necesidades del otro. En eso formamos, en eso seguimos formándonos como lo hacemos hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor. A continuación, le damos la palabra al doctor Efraín Torres, que es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y vicerrector de la UCED. Muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. María Clara, perdón, pero debo aclarar que... ¿Me escuchan? ¿Se me escucha? Bien, debo aclarar que no soy vicerrector, fui. Y a veces queda, en las presentaciones queda eso, pero bueno, ahora soy decano nada más. Y bueno, también profesor de la materia de Derecho Laboral, por eso también que uno tiene mucho que ver la ética con el tema de la enseñanza del derecho y más una materia como el derecho laboral. Yo soy egresado de la UNR, un poquito más para acá, de la época de Araceli, pero a veces trato de acordarme y no puedo. ¿Quién fue el docente de aquella época que, entre tantas cosas, me metió en la cabeza que el abogado tiene una función social que cumplir? Por eso no todo es honorarios, no todo es cuánto voy a cobrar, no todo es calcular cuánto puedo sacar. Primero lo que tenemos que hacer es, como es cumplir esa función. Y yo es un poco lo encuentro la causa de que a mí en la parte profesional muy bien no me ha ido. Me ha ido mejor ahora en la parte académica, ya un poco al final del ciclo. Bueno, nosotros tenemos en el plan de estudio vigente, ya del plan que tenemos vigente ahora, es del 2012, y estamos el año que viene implementando el plan nuevo, o sea, somos un poco más lentos que el resto, vamos un poco atrás, pero ya en el 2012 tenemos la materia de ética, en 5º año. Pienso que a lo mejor estaría mejor por ahí ponerlo en el plan de estudio en el primer año, en el nuevo plan de estudio. No me acuerdo, lo tengo en la cabeza ahora que está la materia se mantiene, pero pienso que sería mejor ponerla en primer año, cosa de ya meterle en la cabeza al alumno, que lo tenemos ahí tierno, digamos, con una gana de incorporar conocimientos, que después cuando está en 5º año ya está saturado, le queda muy poco espacio en la memoria para inculcarle esto. Pero bueno, en la materia la tenemos, les digo,
está en quinto año. Nosotros, la mayoría de nuestros docentes provienen también de la UNR, por eso también confiamos en que ellos, si bien no les inculcamos, o sea, no hacemos, digamos, a ver cómo puedo explicar, no dejamos la libertad de enseñanza de parte de los docentes y confiamos que el tema de la ética ellos también la tienen incorporada y la transmiten a sus alumnos. Entonces, el gran problema que nos encontramos, que yo me puse a pensar cuando vino la invitación para esto, es la sociedad. O sea, nosotros recibimos alumnos, como todos los que estamos acá, provenientes de una escuela secundaria que el año que viene va a ser de terror. El nivel que van a tener los alumnos que van a llegar de la escuela secundaria. Y a su vez, la escuela secundaria los recibe de la escuela primaria, que también sabemos el nivel que tiene. Por eso uno tiene esperanza en la familia, que sea la familia la que va formando a los chicos en el sentido de la ética, pero lamentablemente en esta sociedad muchas fichas no lo podemos poner a la familia. La televisión no ayuda, los diarios no ayudan, el periodismo no ayuda, y es muy difícil trabajar contra eso. Por eso uno a veces piensa qué tipo de profesional está formando. O sea, uno tiene la esperanza de que sean profesionales dignos, que hagan honor a su carrera, a su facultad, a su familia, a todo ese entorno, pero vemos que en la realidad no tenemos mucha esperanza. No vamos a decir que es una juventud perdida, como si fuera una cita común. Tenemos esperanza en la juventud, que es lo que nos puede sacar adelante. Pero los valores que tiene la juventud, eso es lo que más nos preocupa a nosotros. Y es como docentes contra los que más tenemos que luchar. Bueno, esa es un poco la filosofía que tengo yo como decano y la universidad. La universidad pertenece a la Iglesia Metodista, la religión metodista proviene de la Iglesia Católica, es una rama de la Iglesia Católica, bueno, no vamos a hacer historia, pero tiene un fuerte sentido de la ética y de la justicia. Esos son dos valores que van muy de la mano. Uno no puede hacer justicia teniendo en cuenta la ética y no puede buscar la ética dejando de lado la justicia. Por eso son valores indisolubles que tienen que ir de la mano, que uno tiene que ir inculcando, tiene que estar peleando día a día y charlando personalmente con los alumnos. Es una ventaja que tenemos nosotros. Nosotros somos una universidad chica, la facultad. Entonces las comisiones nuestras, los grupos nuestros son poco numerosos y nos permite tener un trato muy cara a cara con los alumnos. Lamentablemente, bueno, con esta época, este año eso lo hemos dejado, si bien uno da las clases online, pero esto también es una cosa que nos juega en contra. Nosotros hemos tenido que pasar, calculo que la mayoría de ustedes también, de la noche a la mañana a ser profesores presenciales, a ser profesores cibernéticos, todo virtual, y eso también un poco dificulta, porque no es lo mismo tener el trato en el aula día a día con el alumno, con lo cual uno va manejando las clases, va viendo las caras, va viendo qué es lo que le puede interesar, qué es lo que despierta, y de golpe nos encontramos con clases que la mayoría de los alumnos tienen la cámara apagada. No, profe, tengo problemas de conectividad, pero yo lo escucho, yo lo estoy escuchando, y uno confía en eso. Pero bueno, hay que remarla. Pero bueno, por eso este año va a ser muy particular para todos nosotros. Yo tengo mi nieta que está terminando el jardín, y bueno, vamos a hacer el acto simbólico de fin de cursado, lo vamos a parar en la puerta del colegio, le vamos a poner el uniforme, le vamos a entregar un diploma, le vamos a sacar la foto y le vamos a tirar harina, todo como si fuera algo realmente presencial. Pero bueno, es la realidad que estamos viviendo, y como le decía un poquito atrás, también la sociedad mucho nos ayuda con esto y tenemos que pelearlo. Bueno, no quiero, esto es lo que yo quería hacer, como es una mesa de diálogo, no es una disertación académica, yo quería transmitirles estas ideas, espero que les haya llegado, me hayan comprendido. Así que bueno, gracias por la invitación, gracias al colegio, gracias al instituto, gracias al resto por escucharme. Cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Por último, y antes del intercambio, presentamos al doctor Luis María Caterina, que es abogado egresado de la Universidad Católica Argentina y es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Rosario. Doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de Historia del Derecho, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia, autor de libros y artículos de su especialidad, también ha ejercido la carrera judicial en la provincia de Santa Fe por más de 40 años.
y es el actual decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Rosario. Muchísimas gracias, bienvenido. Primero va a tener que habilitar su micrófono, porque ahora está silenciado. Sí, disculpen que la tardanza, no me podía conectar, y disculpen, bueno, como precisamente por problema de conectividad trataba de no tener el micrófono abierto. Muchas gracias por la invitación. Me parece importante, más en estos tiempos, replantearnos el tema de la ética y el tema de la ética en los abogados, más cuando evidentemente estamos atravesando circunstancias absolutamente inusuales, realmente inesperadas, ¿no es cierto?, con restricciones a las libertades que son muy notorias y que evidentemente obedecen a situaciones absolutamente novedosas, ¿no? Estaba pensando que cuando uno ve que las restricciones acá continúan y en Europa vuelven para atrás permanentemente por nuevos problemas que tienen con la pandemia. Así que realmente es una situación inédita que en otras circunstancias nos hubiera parecido absurda, orwelliana, kafkiana, pero bueno, literaria en todo caso. Y ahora nos parece una normalidad y no sabemos cuándo termina ni cómo termina, lo cual nos introduce un elemento de incertidumbre muy grande. De todas maneras, tenemos algunas certezas que son importantes, ¿no es cierto? Lo que sabemos todos es que los abogados nos ocupamos de racionalizar los conflictos, o sea, una sociedad sin abogados, una sociedad sin leyes, una sociedad sin normas jurídicas, sería una sociedad en la cual imperaría la ley del más fuerte, o cuanto mucho, el ojo por ojo y diente por diente. Realmente el tema de que haya abogados, haya normas, haya un orden jurídico, aun cuando pueda tener, y lo va a tener siempre, una cierta dosis de injusticia, evidentemente que es un progreso enorme para la humanidad y que tenemos que mantener, y que es la función de los abogados, cualquier función que ejerzan, y es función primordial en la transmisión del conocimiento de parte de las facultades. Yo creo que esa función de racionalización de los conflictos, de los reclamos, de que los derechos se puedan ser ejercidos en un contexto social, evidentemente que es lo más importante. Desde el punto de vista de lo que es una facultad católica, nos interesa buscar, otra cosa que lo logremos en todos los casos, es cómo esas virtudes las ponemos jurídica, o esa racionalización de los conflictos la podemos perfeccionar con algunas cuestiones que son extrajurídicas, ¿no? O sea, evidentemente que más allá de lo jurídico están algunas otras cuestiones, como el tema de la tolerancia, el tema del perdón, el tema de la convivencia pacífica, el tema de la asistencia al más débil en todas las circunstancias, el tema de la preservación de determinados valores. Por eso nosotros le damos muchísima importancia al tema del derecho natural, un derecho que está más allá de cualquier norma jurídica, un derecho que existe más allá y aún contra las normas jurídicas que puedan ser relativamente justas. Un derecho que está en la ciencia y al cual hay que apelar permanentemente en las conciencias. Eso es un poco la idea que creo que tenemos que transmitirle a los alumnos, que creo que todos en las distintas facultades, más allá de cuestiones de detalle o inclusive cuestiones ideológicas, todos estamos tratando de transmitir. Y creo que también es muy importante que los que estamos en la educación de los futuros abogados tratemos de ver cómo armonizamos las distintas posturas justamente para que se beneficie la convivencia social. Las cuestiones cotidianas, las cuestiones de cómo tratamos de que los alumnos vayan incorporando determinadas conductas, cómo vayan viendo en cada caso cómo esa norma jurídica tiene que vigenciar un compromiso respecto a la justicia en cada una de las circunstancias. Yo creo que es la gran misión que tenemos todos los educadores
independientemente de la universidad en la cual estamos. Porque más allá de las diferencias que podemos tener, hay un par de cosas que nos unen. Una es la búsqueda de la justicia, que creo que es innegable en todos nosotros. Más allá inclusive de las diferencias que podamos tener respecto a las cuestiones jurídicas. Y aparte de esta cuestión, es la necesidad de solucionar los conflictos sociales y solucionar los problemas cotidianos en función de una convivencia pacífica cada vez más importante. Yo creo que esos son los grandes objetivos que tenemos que tener. En definitiva, todos nosotros, y dicho sin ningún matiz peyorativo ni ninguna petulancia, somos intelectuales, vivimos del pensar, vivimos del leer, el escribir, vivimos del reflexionar. Y eso es lo que tenemos, esa vivencia es la que tenemos que transmitir y es la gran contribución que nosotros podamos hacer a la sociedad. Justamente que podamos transmitir a todos que tiene que haber una convivencia basada en la justicia. Hasta en las cuestiones más nimias, que es como evitar la violencia en el lenguaje, los exabruptos, verbales o institucionales, porque todo eso no contribuye a la paz social, y más cuando estamos o esperemos salir de esta pandemia, que como todas las grandes pandemias y todas las grandes pestes de la humanidad siempre han dejado un saldo muy, muy grande de violencia más o menos contenida, de diferentes problemas que tenemos que tratar de solucionar, y la única solución es a través de la justicia. Muchas gracias de nuevo y a disposición. Muchísimas gracias, estimado. Ahora vamos a hacer un momento, le vamos a cerrando este bloque, a pedir la palabra al doctor Miguel Ángel Ciro Caldani, quien va a ofrecer algunas reflexiones, y luego tenemos un espacio hasta el final de esta actividad donde podemos ofrecer quizá algún espacio de preguntas y un ida y vuelta, que es el objetivo también de este encuentro. Todos lo conocen, pero sin embargo lo presento. El doctor Miguel Ángel Ciro Caldani es abogado, doctor en Ciencias Jurídicas, doctor en Ciencias Políticas, profesor emérito de la Facultad de Derecho por la UBA, director del Centro de Investigaciones de Filosofía de nuestra facultad en la Universidad Nacional de Rosario, profesor titular de Filosofía del Derecho. María Clara, sí, gracias. Sí, te agradezco bien. mucho. Gracias. Perdóname, te agradezco mucho. Es mejor así. Gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por todo lo que voy aprendiendo en esta reunión. Bueno, algunas reflexiones, tal vez de distintas maneras, pero debo ser el abogado más antiguo que hay en esta sala, desde el año 62, 61, 62. Y realmente he querido mucho mi profesión, y la quiero. ¿Qué quiere decir abogado? Según se dice, la etimología de abogado viene de advocatus. Y advocatus, ad quiere decir próximo. El abogado está próximo. Y el abogado está vocatu, está invocado en una situación de auxilio. El abogado es alguien que está próximo, que auxilia ante una situación de riesgo, pero además acompaña. El abogado, me parece a mí, es un compañero de vida. Alguien que puede ayudarnos a vivir mejor en el ámbito de la sociedad. El médico es alguien que nos cuida. El abogado es alguien que nos acompaña para vivir mejor, sobre todo la vida social. Para eso tiene que ser un servidor de la paz. La paz es muy diferente del orden. El orden puede ser un orden totalitario, un orden criminal.
pero la paz es el orden al servicio de la justicia. ¿Y qué es la justicia? Claro que para quienes no somos creyentes es muy difícil de definir, pero yo propongo, y lo adopto como fórmula de vida, la defensa de la dignidad humana, la defensa del derecho de cada ser humano a desarrollarse plenamente. O sea que, como síntesis, nosotros somos gente que ayudamos a la gente a desarrollarse. No digo a progresar, que es una cosa diferente, a desarrollarse, a ser en plenitud desde lo que tienen dentro, aunque sea social, hacia afuera. Diríamos crecer. Progresar es otra cosa. Progresar es ir hacia algo que está afuera. Desarrollarse es desde adentro afuera. Acompañamos a la gente a desarrollarse plenamente, a ser más plenamente humana. Esta idea de desarrollarse plenamente para que al fin la sociedad sea ordenada requiere que cada ser humano sea protagonista de la paz. Algunos han creído, confundiendo paz con orden, que la paz la pueden imponer algunos. No hay paz impuesta. La paz dictada es casi un contrasentido. Es la paz consentida la que me parece que es verdadera paz. Hay que llevar a la gente a que sea capaz de contribuir desde sí misma a la plenitud de su propia realización y a la plenitud social. Para eso sirve el abogado. Hay una idea difundida que acompaña el desarrollo del capitalismo, que entiende que los abogados somos inútiles y que por lo tanto somos parásitos. Esto sobre todo lo formuló el conde de Saint-Simon. Pero no sé si somos inútiles. ¿Qué entendemos por útil? Él entendía por útil el desarrollo material. Si es eso, tal vez no seamos tan útiles. Pero si por útil entendemos el desarrollo pleno del ser humano, nosotros somos los guardianes y realizadores de la paz en mayor medida. Un ejercicio de imaginación. Si no hubiera abogados, habría guerra. La guerra de todos contra todos. Alguna vez John Locke dijo, cuando dos personas no tienen un tercero imparcial que resuelva sus problemas aplicando una ley preexistente, esas personas viven en estado de naturaleza. El abogado es un garante, y la abogada, por supuesto, es un garante del estado de sociedad donde hemos abandonado la guerra de todos contra todos. Ese es nuestro gran aporte. Siempre les digo a los alumnos, si alguna vez escuchan esto, primero asúmanlo como autocrítica. Efectivamente, hay abogados que, como saben, hacen cosas malas. Pero ¿cuál es la grandeza del abogado que sabiendo no la hace? Nosotros podemos hacer cosas muy malas y no las hacemos. Y no las hacemos porque sabemos el compromiso ético que tenemos como abogados. Ese compromiso ético como abogados tiene que llevarnos a comprender la magnitud de los desafíos. En las normas no están los desafíos. Los desafíos están en la realidad social. Las normas son aparentemente pacíficas cuando solamente son armoniosas o coherentes, ni siquiera armoniosas. Pero la paz está en la vida concreta también, no solo en las normas, en la vida concreta, en los intereses, en el juego de intereses
dentro del cual debemos resguardar la condición humana. No es fácil, es muy difícil, tal vez una de las profesiones más difíciles que existen, porque nosotros lidiamos con intereses muchas veces egoístas. Lidiamos con personas que han abandonado la ética de vida en el camino. Y esa es nuestra tarea, responder al juego de intereses con una solución digna, con una solución humanista, con una solución que tenga en cuenta realmente a todos los posibles interesados, a todos los posibles recipiendarios. Una solución que tenga en cuenta a los vulnerables. Una solución que sepa que la vida tiene una plenitud maravillosa, como se dice en la salud física, mental y social. La vida es maravillosa y cada abogado tiene que saber que la vida es maravillosa, porque a su manera es un servidor de la vida. Si no sabemos de la grandeza de la vida humana, realmente no hay profesión alguna que se pueda hacer con dignidad, y mucho menos tal vez la de abogado. El abogado se caracteriza por escuchar y obtener que escuchen. Decía el maestro Goldschmidt, la parcialidad del abogado es una columna de la imparcialidad del juez. La parcialidad digna del abogado. Repito, parcialidad digna del abogado. Nosotros acompañamos a la parte, pero con la dignidad de que es un ser humano y nosotros somos seres humanos, que contribuimos al vuelo del arco de la imparcialidad del juez. El abogado puede servir en tribunales, pero muy lejos estamos de pensar que su tarea se agota en tribunales. Eso es una perversión de la sociedad. La tarea del abogado está en la vida social. Y eso significa que hay una gran actividad del abogado fuera de tribunales, sirviendo al acuerdo, sirviendo a la autonomía de la gente, construyendo razonabilidad social. Construyendo razonabilidad social. No, nuestro problema ni se agota en el caso. Como alguien dijo hace un momento, nuestro problema está en construir permanentemente paz social, en transmitir. Los médicos no consideran agotada su función cuando tienen un paciente. El médico se considera responsable de la salud social, educando, transmitiendo valores. Y el abogado también. Si la sociedad no funciona bien, un poco es responsabilidad nuestra. De modo tal que tenemos que lograr que la gente comprenda la razonabilidad de la abogacía y del derecho. Tenemos que lograr que la gente entienda la normatividad como un reflejo de la vida social. No es un montón de abstracciones que manejan 4 iluminados. Es algo concreto que se escribe y se racionaliza simplemente para manejarlo mejor. Pero en la norma lo que hay es vida. Si no entendemos que en la norma hay vida y la usamos como un cuchillo con el cual podemos hacer cualquier barbaridad, entonces realmente no entendemos una noción acertada de derecho. El abogado hace funcionar, como juez, como abogado, hace funcionar las normas. Es algo muy complejo, porque lo que están funcionando son intereses abajo, y arriba están funcionando valores. Es muy difícil. Esto el abogado tiene que manejar la normatividad como instrumento. ¿Para qué? Para realizar valores. ¿Y qué valores? La justicia, en cuyo contenido podemos ponernos más o menos de acuerdo. Yo creo que si aquí pregunto, ¿ustedes podrían aceptar una noción de justicia que dijera que hay que contribuir al desarrollo de cada ser humano
seguramente la inmensa mayoría de ustedes estaría de acuerdo, desde una concepción de una religión u otra, o desde una concepción agnóstica o atea. La idea de justicia. Y al servicio de la justicia, la utilidad, la verdad, la belleza, o la justicia al servicio de eso. La justicia al servicio del ser humano. La justicia al servicio del humanismo. La protección integral del individuo. Por supuesto que todo esto es en el marco del derecho que no se agota en la administración de justicia tribunalicia, que implica legislación, que implica administración, que implica notariado, que implica investigación, docencia, extensión. Una vez alguien me dijo, usted ejerció la abogacía pocos años. Primero, que no es cierto. Y en segundo, yo era abogado. Nunca me pensé que yo no era abogado porque tenía dedicación exclusiva como investigador. Yo era abogado en otras funciones y me he sentido responsable de la conciencia jurídica de la gente, de mi pueblo y la mía misma, como profesor universitario, como investigador. Esto no es cierto. Los abogados salen porque nosotros los formamos, y lo formamos con nuestro esfuerzo de investigadores y de docentes, y con nuestro esfuerzo de extensionistas, con una eticidad de una institución universitaria, que en mi caso tiene la eticidad del Estado de Derecho y los derechos humanos. Cada institución tiene una eticidad un poco diferente. Yo comprendo que las instituciones religiosas tienen otra eticidad, pero siempre es importante que haya la eticidad del Estado democrático, del Estado con los derechos humanos. Eso es lo que me ha inspirado. Eso es lo que nos inspira en la Facultad de Derecho. Eso es lo que inspira a Araceli. Y eso es lo que inspira a alguien que les voy a decir. No les voy a decir el nombre. Voy a decir que es una abogada, ahora anciana, más que yo, en estado de heroísmo. Que cuando era abogada fue heroica, cuando fue secretaria de tribunales fue heroica, ya saben quién es. Cuando fue jueza fue heroica, y que era una excelente profesora de ética. La enseñanza de la ética tiene matices. ¿Por qué tiene matices? Es muy difícil enseñar la ética a título personal, porque hay que ser casi perfecto. Y una de las mayores imperfecciones sería creernos perfectos. Ergo es como una contradicción casi. No es una contradicción, pero casi. Pero la enseñanza de la ética en toda la carrera, y perdón, mi facultad no la tiene, como una materia específica, es imprescindible, porque la ética se alimenta, el derecho se alimenta permanentemente de la ética, pero con problemáticas especiales. En el Instituto de Ética, y con esto termino, en el Instituto de Ética del Colegio de Abogados, hace un tiempo hicimos una consulta a los abogados sobre las cuestiones éticas que habían encontrado en su profesión. Eran tantas, tan casuísticas, que es imposible enseñarlas de manera, digamos, diluida, solamente diluida en las asignaturas particulares. Que hay que enseñar valores. Lo hacemos hace 60 años con el trialismo. Pero además hay que enseñar la problemática especial de la ética y hay que enseñar casos de ética. Los muchachos no saben resolverlos. Nunca se le han presentado los problemas. ¿Puedo o no tomar el asunto que tiene un colega? ¿Puedo pedir una comisión o no a un colega? ¿Puedo fabricar testigos o no fabricarlos? Puedo. ¿Qué puedo? ¿Qué no puedo? Casuísticamente se tiene que enseñar en una disciplina que tiene que estar, a mi juicio, con todo el respeto, no solo al principio, si quieren pónganla al principio, pero tiene que estar al menos al medio o al final de la carrera. Porque tienen que tener idea de los casos jurídicos, por lo menos más o menos concretos,
y tienen que tener la maduración necesaria que le va dando en el sentido de lo jurídico la facultad. Yo creo que es imprescindible que haya una asignatura que enseñe ética profesional en su casuística y en su teoría general, sin perjuicio de que se enseñen aspectos valorativos en todas las ramas, en todas las disciplinas del derecho. Todo esto me parece que puede ser una manera de que refresquemos ideas que seguramente tenían todos ustedes, pero como las quiero tanto y los quiero tanto, me ha sido un gran placer establecer un diálogo entre ustedes, a quienes tanto quiero, e ideas que realmente también amo entrañablemente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, nos aplaudimos todos. Poco puedo decir después de todo lo que se ha dicho, más que recopilar, un poco subrayar algunas cosas que se han efectivamente repetido y evidentemente parten de esta necesidad que tenemos de encontrarnos y de construir desde aquí algún espacio que pueda ser fructífero. Antes de pasar a un momento de intercambio, solo quisiera ofrecer, no sé si seré la más joven profesional de los presentes, pero quizás sí la más joven docente de los presentes. Y en este tiempo se han dicho muchas cosas recién muy interesantes en relación a lo que sin duda todos sostenemos de la necesidad de formar en valores. No podemos no pensar al profesional del derecho desde una eticidad sostenida en valores, incluso hasta nuestro sistema normativo lo hace expreso, que nuestro sistema se sostiene por principios y valores jurídicos. Y se dijeron cosas fantásticas respecto de la solidaridad, de hacerse cargo del otro, y me parece que quizá el desafío está en cómo acercamos este deber ser al ser concreto que tenemos. En lo personal, no sé si es una confesión de mi propia incapacidad o quizá me veo continuamente en la necesidad de revisar estas prácticas, esto que uno hace como profesional de derecho en todas las vocaciones, en todos los perfiles vocacionales, como se dijo, para ver de qué modo se ajusta a esto que pregonamos y decimos. Por eso nuestra esperanza está puesta en la formación. Es necesario trabajar con todos los organismos y los mecanismos para la sanción, para corregir las faltas, para visibilizar, para que quede claro lo que corresponde y lo que no corresponde, como se dijo. Pero quisiera también que nuestro esfuerzo esté puesto desde esta prevención, desde esta formación, y no solo agotándolo con el alumno de grado. Digamos, esta formación que debe ser continua, que debe atravesar todas las especializaciones, que en este contacto con la realidad también hay que formar, pensar, ¿por qué no? Incluso desde los planes de estudio, en las especializaciones, en magistratura, en derecho penal, abordar las problemáticas específicas, sino esta distancia entre estas conceptualizaciones que hacemos y los desafíos concretos, requiere esta realidad concreta nueva. Incluso pensaba como docentes en este desafío que este año nos presenta, requiere repensar también la ética del estudiante, la ética del abogado, la ética del docente. Y no podemos dar las mismas respuestas, quizás sí sostenidas sobre estos principios y estos valores, pero debemos hacer este ejercicio de encontrar nuevamente esta respuesta. Y me parece también que es una gran oportunidad, lo veo como un espacio esperanzador, para movilizarnos a no dar las respuestas que siempre hemos dado, quizá algunas sí, pero para fortalecer este vínculo entre el formador y quien es formado. Y no necesariamente siempre se da que el formador es el docente en el rol, ¿no? ¿Cuántas veces este alumno es el que nos provoca a repensar? Y digo también para ofrecer una mirada esperanzadora y que nos obligue a confrontarnos, ya que estamos desde las distintas instituciones, a encontrar nuevas respuestas. Evidentemente, estos nuevos desafíos requieren nuevas respuestas y nosotros debemos estar a la altura de las circunstancias, porque esta realidad, esta es la que tenemos hoy. Este es el alumno que tengo hoy, porque también este es el colega que tengo hoy. Este es el colega investigador, este es el colega magistrado, y necesitamos poder que
que no sea sino un espacio, discúlpenme la expresión, naif, ¿no? Donde estamos sopesando algunas cuestiones que debemos hacerlo así. Entonces, esto nomás desde este lugar, recogiendo y subrayando todo lo que se ha dicho, que agradecemos desde el Instituto la participación de todos. Quizá ahora, siendo que somos pocos, podemos abrir un espacio para algún intercambio, quien quiera hacerlo por escrito en el chat, o quien quiera hacer uso de la palabra, siempre teniendo en consideración esta brevedad. Perdón, Adelante, Jerónimo, sí. O el doctor Torres, como prefieran. Sí. Yo me estaba acordando, cuando hablaba el doctor Ciuro, se ha dedicado a recuperar un poco la lectura en esta pandemia forzosa, digamos. Estaba leyendo un libro de una persona que la verdad que es muy apasionante, de Winston Churchill. No es la biografía, sería una biografía no autorizada de él. Y cuenta que cuando empezó la secundaria, el padre lo indujo a seguir la carrera militar porque no le había pasta para abogado. La verdad que fue bastante, o sea, una cosa que me pegó, digamos, como después, o sea, está bien, tuvo una carrera brillante como militar y políticamente, pero no le había pasta para abogado. Es una cosa que una veces, ninguno de mis hijos es abogado, no lo motivé para que siguieran abogacía. No porque no me gusta la profesión, sino porque no le, digamos, uno conoce a los hijos como son y por la forma de ser de ellos, se iban a frustrar. Entonces preferí que siguieran, los desvié para otras carreras que le está yendo bien. No sé cómo le hubiera ido la abogacía. Por eso el Chucho, la verdad que me quedó grabado. No tenía pasta para ser abogado. Es sumamente difícil tratar con los intereses humanos. Y fíjese qué grande, ¿no? No que Churchill no hubiera sido un gran abogado, pero evidentemente comprende que una cosa es imponerse y otra cosa es razonar y ser adalid de la paz. No sé si puedo, levanté la mano, ¿puedo comentar algo? ¿Sí? Bueno, primero lo pongo por chat y también le digo, siempre es un gusto, doctor Miguel Ángel Ciuro, escuchar sus reflexiones. Lo he tenido como docente y realmente un placer. Seguimos aprendiendo de nuestros maestros y esto es muy importante. Me quedo, entre tantas cosas muy positivas que ha dicho, me quedo con esa parcialidad digna. Eso que hace que cuando uno se reúna con un colega para tratar de arribar a un acuerdo, para cumplir ese rol social que tenemos, que primero es prevenir el conflicto, y luego, cuando el conflicto ya está dado, tratar de solucionarlo en el plano de la realidad social, y si no es posible, recién allí en el plano jurídico del proceso. Pero qué importante eso de tener claro la parcialidad digna, esa parcialidad que lleva primero al profesional, al abogado, a que reflexione el cliente en cuanto a su pretensión, que sea justificada, equitativa, y no sacar una ventaja cuando no corresponde de ninguna manera. Es tratar de buscar la equidad, de darle a cada uno lo suyo. Realmente, siempre digo, nuestros maestros nos iluminan, todos han hecho grandes aportes y destaco quizás por tanto tiempo de no tener el gusto de estar escuchando sus clases, el hecho de haberlo hecho en estas circunstancias. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No, a usted, maestro. Bueno, si no quieren hablar, por lo menos les podemos pedir algo. A lo mejor a algunos se le ocurre. Cuando va a trabajar o algo, a hacer así, ¿por qué no escribe 100 palabras o 200 palabras de lo que puede haber pensado, si ahora no tiene tiempo, y se las guarda? O a lo mejor nos las manda, porque a lo mejor este no es el momento en que quiere reflexionar, pero en algún momento le pedimos que lo haga. Piense algo que se le haya ocurrido. Cada cosa en su momento. Piénsalo, a lo mejor le sirve. Se ponen a trabajar y en un ratito escriben
unas cuantas palabras que a lo mejor les sirven para otra oportunidad o para mandárnosla. De acuerdo, me parece una buena idea. Quizás también este espacio sea la excusa para proponernos volver a encontrarnos y seguir encontrando juntos respuestas. O a lo mejor desde el instituto, bueno, teníamos varias propuestas e ideas sobre investigaciones, sobre encuestas. Me parece que subrayamos esto, ¿no? Desde el colegio estamos al servicio también de la formación de los colegas. No, yo digo, uno viene a estos lugares no por suficiencia, ¿no? Sino por un reconocimiento de las carencias propias. Y en ese sentido también nos ponemos a disposición de las instituciones para establecer y fortalecer este diálogo que tiene que ser continuo. Así que lo queríamos hacer explícito. No sé, Pablo, si vos querías decir algo más también. Mira, desafortunadamente tuve el percance de que se me cortó muchísimo, por lo cual pude enriquecerme y disfrutar, pero funcionar el jugo lo más posible de lo que iba escuchando de todos los disertantes, que han sido todos excelentes, por lo que escuchar. No, yo simplemente, y porque uno de mis partes de mi breve y muy modesta presentación. Pablo, no te escuchamos. Me parece que, a ver, allí sin cámara quizás mejor. No sé si es que yo no lo escucho. ¿Ustedes lo escuchan a Pablo también? No. Me parece, no. Bien. Riesgo de superponerme con algo que ya haya sido dicho, sostener esta idea, a riesgo de ser siendo un constructor de justicia, se convierte en un constructor de paz. Algo escuché que dijo el doctor Ciuro respecto del orden, claro, y el orden verdadero es el justo. Lo otro es una mera, como decía Agustín de Hipona, es una mera impostura. El orden injusto en realidad no es orden, es una mera impostura, es un disfraz, es una mera apariencia, y de mal gusto, y consecuencias trágicas. Entonces, colaborando, contribuyendo a hacer justicia, construimos de algo que pude escuchar que dijo el doctor Caterina, y que han dicho otros disertantes. A mí me preocupa muchísimo que estamos en una época de escándalo. Es como que el discurso, la discursividad ha quedado atrapada, al menos por momentos es neurótico, es histérico, y eso dificulta mucho la reflexión serena. No te escuchamos más, Pablo, lamentablemente. No sé si nos escuchás a nosotros. ¿Escuchan ahí? Ahora no, sí. Simplemente pero se corta. Decir esto, pero muy breve y me despido. No, que lamentablemente estamos en un contexto en donde la discursividad y los debates han quedado atrapados en un ámbito marcado, atravesado por el escándalo, por los prejuicios, que por razón poner un especial esfuerzo en el análisis agudo, en la reflexión serena y en el diálogo constructivo. O sea que nosotros, de alguna manera, hagamos todo lo posible para encarnar, para constituir una suerte de reserva y de llamamiento a la reflexión serena y al diálogo, oponernos al griterío que muchas veces suele ofuscar y que como sociedad moderna nos debemos y nos tenemos que dar. Simplemente eso, nada más. Lamentablemente se me cortó mucho, pido mis disculpas, y reiterar mi profundo agradecimiento al colegio y a los también a los participantes. Gracias, Pablo. Evidentemente estamos frente a una gran demanda, tenemos una gran responsabilidad frente a una gran exigencia. Mercedes quería decir algo más, adelante. Tiene que habilitar su micrófono. No se escucha, a ver, tiene que habilitar el micrófono. A Mercedes Beltrán. Ahí. Ahora sí. Bueno, no sé si me escuchan. Buenas tardes.
Muy interesante la charla. Yo soy simplemente una abogada de la matrícula que ejerzo de manera privada. Así que no estoy en la docencia. Fue muy interesante escucharlos y me metí en este Zoom porque me llamó mucho la atención el temario, que es el rol social de la abogacía. Y la pregunta que han hablado un poco Araceli y vos, María Clara, es el tema de la responsabilidad de marcar lo que está bien y lo que está mal, lo que corresponde y lo que no corresponde. Digo, ¿cómo se hace? Que a mí me resulta tan difícil en esta sociedad tan cambiante, donde lo que ayer estaba mal, hoy está bien, porque incluso yo misma me doy cuenta que cambio de opinión en ciertos temas. Entonces, eso quería preguntar, ¿cómo se hace? A ver, lo que está bien o que está mal, lo importante no cambia. Yo lo escuchaba al decano de la Facultad Católica, y yo que soy agnóstica, tal vez atea, pensaba que cuando estuve trabajando en algún apunte para esta charla de hoy, si tomábamos los 10 mandamientos, sacábamos los 3 primeros que refieren exclusivamente a lo religioso, lo demás siguen siendo los principios básicos de lo que sería lo que nutre a nuestra civilización. A no matar, a no robar, a no... Eso, básicamente, son los principios de nuestra moral, de la moral occidental, y no digo solo que sea sostenido por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, digo los otros credos también sostienen esos mismos principios. Esos permanecen, yo diría, casi inalterables, tienen modificaciones, estos que son universales son más o menos universales. Ahora, los que cambian son otras cosas, son un poco de menor valor, diría yo, aunque creo que en los últimos años del siglo pasado y los primeros de este se han producido algunos cimbronazos importantes que en gran medida tienen que ver muchos con la investigación científica en medicina y en otros rubros que nos hacen pensar las cosas de otro modo. Claro. Pero tendría que poner también el hecho de la mujer incorporada al trabajo. Esto sí ha significado una enorme modificación social, enorme, poco a poco se ha ido ocupando. Yo lo escuchaba a Miguel, hace unos días estaba hablando de los profesores de la facultad, de quiénes fueron profesores. Unos alumnos me consultaban acerca de... Él mencionó a una profesora de la facultad, a la que yo siempre digo que fue mi maestra, la doctora Sonia Velotti de Podestá, y eran poquísimas las mujeres docentes en la Facultad de Derecho. Hoy ya hay una enorme cantidad. Yo no conocía ninguna profesora titular, ninguna, en ninguna materia tuve profesora titular, mujer. Bueno, ha cambiado. Eso ha cambiado esta sociedad, esto que podemos hacer hoy, que parece casi de Ray Bradbury, poder hablar estando cada uno en nuestra casa y vernos. Y algunas cosas cambian. Probablemente yo, en el ejercicio profesional, 51 años llevo de abogada, he visto cambiar algunas cosas. Tengo una sensación negativa que me causa dolor, pero lo voy a decir de todas maneras. Antes, cuando yo hablaba con un colega de algún asunto y dábamos la palabra, se cumplía.
el acuerdo verbal, bueno, te notifiqué, pero no te preocupes porque el plazo no te lo voy a considerar, y no se lo consideraba. Y lo digo, y lo aprendí de abogados mayores que yo. Ciertos requisitos el trato en el escrito judicial, todas esas cosas que me han hecho pensar este último tiempo, más la pandemia, que era hora de irme a mi casa, pero todavía no lo tengo resuelto. No. Es difícil, es difícil. Lo que vos preguntás es casi imposible de contestar, como sea, porque cada cosa se puede mirar, primero que se puede mirar de distinta manera. Hace un tiempo Miguel Silva había organizado una charla en la facultad para un grupo de gente y lo invitó al que hoy es el secretario académico de grado y posgrado, a Germán Gerbaudo, para que nos hablara de cuestiones que tenían que ver con la ética en su materia, que es la quiebra. Yo decía, ¿qué va a decir? Dos cosas. Bueno, un rosario de problemas éticos, dijo, que yo no podía creer que fuera cierto. Iba, en esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Un acreedor que sabiendo que un acreedor que sabiendo que su deudor es solvente y le pide la quiebra, a ver, eso no es ético. Podrá ejercer, pero no es ético. Es un daño, en muchos casos, irreversible. Cosas por el estilo que uno no las piensa, tal vez. No sé. Ese día yo me fui, yo le decía a Miguel después, Miguel, yo estoy asombrada de lo que acaba de decir Germán Gerbaudo, porque, bueno, y me imagino que en cada rubro, el que es especialista, yo lo puedo decir en el derecho de familia, se encontraría también con el mismo volumen de cuestiones que son graves faltas de ética. Gracias. En fin. Pero el está doctor bien. Miguel quería decir algo también. Sí. ¿Quién? ¿Usted no quería decir algo? Yo Había sí, levantado... sí, gracias. Sí, claro, comprendo y comparto plenamente lo que dice la doctora Araceli Díaz. Efectivamente era Sonia Bellotti de Podestá. Y la verdad es que no la nombré porque no me gusta nombrar personas que están ausentes, pero la verdad es que llena la boca y el corazón hablar de ella. Es profesora honoraria de nuestra casa. Yo quería decirles que sí, hay lo perdurable y hay lo novedoso. Vivimos una nueva era. Y ustedes, jóvenes, se van a encontrar con un mundo lleno de desafíos, que son desafíos viejos y nuevos. Al final de lo que se trata es de la dignidad de la especie humana, que es única en millones de cuerpos celestes. Tenemos que cuidar a la humanidad y tenemos que cuidar la vida, porque es un patrimonio extraordinario. No hay en el universo otro cuerpo igual, otro cuerpo celeste, vivo como el nuestro. Por lo menos no sabemos. Entonces tenemos una responsabilidad muy grande que se concreta en cada ser humano. Ahora, esa concreción que es permanente se diversifica según la materia, el espacio, el tiempo y las personas. Allí es donde tenemos que servir a la humanidad en concreto. Y hay desafíos incalculables. Ahora, por ejemplo, los desafíos de la pandemia, que son muy grandes y que pasan a poner en riesgo la vida de mucha gente. Se requieren nuevas ramas jurídicas, por ejemplo, el derecho de la salud. Se requiere el derecho de la ancianidad o de la vejez. Antes no teníamos tantos ancianos y tenían el título de una cultura conservadora. Pero hoy con una cultura tan innovadora,
y con una idea de que no sirven en el proceso de producción, distribución y consumo, somos personas marginales que generamos una problemática jurídica propia. La problemática jurídica propia de la genética humana. ¿Qué se puede y no se puede hacer con los genes de los seres humanos? ¿Qué se puede hacer con los robots? Los robots, ahora hay lugares donde los están declarando sujetos de derecho. Hay lugares donde se declaran sujetos de derecho a los ríos o a los bosques. Problemas muy profundos, muy grandes. El problema de la inteligencia artificial. Si la gente tuviera idea del gran problema que significa el control de la inteligencia artificial, se dará cuenta que de aquí a 10 o 20 años yo no voy a estar, pero van a tener ese y los otros problemas que les he mencionado. ¿Y qué tienen que conservar? Un enclave. El enclave es preservar la condición humana. En eso les encarezco que sigan siendo inclaudicables. Como dijo Araceli, eso es permanente, pero los desafíos van a ser muy nuevos, hermosos, pero llenos de riesgos. Así que si tuviera que transmitirles un legado sería ese, como abogado al servicio de la paz y de la dignidad de cada ser humano. El doctor Caterina no quiso interrumpir, pero expresó que tenía otra reunión, por lo cual le tuvo que despedir. Así que deja sus saludos. Aquí estamos recolectando algunos correos como para poder seguir este intercambio también en otros espacios. Me parece que este es el compromiso que nos podemos llevar hoy, un poco también frente a tu pregunta, Mercedes, que es la que nos hacemos. Existe una necesidad de repensar, no de cambiar todo, no sostengo esto, pero evidentemente necesitamos estar a la altura de las circunstancias, quedarnos en una posición donde el mundo hoy no es lo que añorábamos, no nos va a hacer mejores hombres y mujeres de derecho o entender, porque este rol social es una respuesta dinámica constante. Antes esta dimensión social no estaba quizás expresa en discusión, hoy no podemos obviar la cuestión del rol de la mujer, de la cuestión ambiental, tantas cosas que demandan que repensemos también esta especificidad, como decía Araceli, que se da en todos los lugares, y necesitamos también pensar la formación. Yo como joven sostengo esto, no solo quien tuvo la fortuna de una mamá, de una familia, como muchos han dicho, que inculque valores. Nosotros tenemos que apostar a que no somos seres acabados y que podemos continuamente seguir creciendo en este sentido, al menos esta es mi vocación. Entonces, les agradecemos a todos. Si alguien más quiere decir algo, estamos a disposición, y me parece que el compromiso que nos podemos llevar es que hay mucho trabajo por delante y podemos volver a encontrarnos y ofrecer nuevos espacios también que nos permitan reflexionar al respecto. Gracias, nada más, gracias. Muy bien, muchas gracias a todos.